con la palabra de Dios. Dios ha sido bueno, amén. A lo largo de este estudio de Marcos que estamos llevando, hemos conocido, hemos visto el carácter de Jesús, hemos visto la forma en que Él se va revelando ante su pueblo, ante sus discípulos, ante la gente que lo rodea. Y vemos que a pesar de las fallas, ¿verdad? Incluso hasta de los más cercanos de Él sigue mostrando, ¿verdad? Su poder. A muchos de nosotros, si pudiéramos tener esa capacidad, ¿verdad?, de hacer milagros cuando queramos, si hiciéramos uno y la gente no creyera en nosotros, muchos de nosotros simplemente diríamos, bueno, pues, ¿verdad? Pues si no quieres, pues entonces ya no hago nada, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Me hago el digno, ¿verdad? Pero Jesús ah, fue fiel y siguió, ¿verdad? Predicando, siguió enseñando. eh, y todo lo que vemos hoy es una consecuencia de ese llamado obediente de Jesús, de comenzar, de venir a fundar ese reino de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer Marcos. Yo te invito a que vayas a Marcos capítulo 8 y mientras llegas ahí, voy a hacer una oración para comenzar el mensaje. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra que nos va mostrando, Señor, quién eres. Por tu palabra que nos muestra tu amor hacia nosotros, tu plan maravilloso, Señor. Gracias porque aquí vemos tu voluntad. Aquí te conocemos mejor. Aquí sabemos tus planes. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida a través de la Biblia. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto, humilde, Señor Dios, entendido para recibir lo que has de hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice Marcos 8, te voy a invitar a que veas el versículo 11. Sí, dice ahí la Biblia en el versículo 11 que vinieron los fariseos y comenzaron a ¿qué? Qué raro, ¿no? A discutir con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Sí? La semana pasada, si tú recuerdas, vimos la alimentación de los 4,000. ¿Sí? El segundo milagro de multiplicación que vemos en Marcos, pero este milagro creo yo incluso más especial que el primero, porque este es el mundo gentil, este es en Decápolis, ¿sí? Y este milagro, en el primer milagro los discípulos hablan y piden comida, pero en este Jesús, ¿verdad? Simplemente nadie le está pidiendo nada, Él, por misericordia de la gente, les da de comer. Y vimos cómo todo comienza. Mucho de lo que hace Dios comienza con alguien que se preocupa por otros. Sí, cómo esto Jesús va trabajando también en la iglesia de esta manera. Y Jesús usó lo poco que tenían los discípulos para multiplicarlo. Y aprendimos también cuando disponemos nuestro tiempo, esfuerzo a Dios, también Dios nos va a inspirar a hacer cosas sí que permanezcan en la vida de la gente. Y hoy vamos a ver este tema que es ceguera espiritual. Y hablo de ceguera espiritual porque Marcos 8, a partir de lo que vamos a ver, se relaciona mucho con la vista, con lo que se ve, con lo que no se ve, con lo que se alcanza a percibir espiritualmente y después con lo que se alcanza, ahora sí, primero lo que no se revela, lo que no se entiende y luego lo que por fin se revela. Y hoy vamos a comenzar hablando de dos disputas o dos conversaciones que Jesús tiene con gente ciega, pero no es gente físicamente ciega, sino ciega espiritualmente, ciega en su interior. Sí, y primeramente dice la Biblia ahí en el verso 11 que los fariseos comienzan a discutir con él pidiéndole una señal del cielo para tentarle. Y dice la Biblia en el verso 12, y gimiendo en su espíritu, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Para no perdernos, en el milagro de la multiplicación de los 4,000, Jesús está en Decápolis, está en territorio gentil, pero aquí ya no está en Decápolis. Viajaron a Galilea, otra vez a tierra judía, otra vez ya están de vuelta en casa. Están muy cerca del mar de Galilea, de hecho están en la costa. ¿Sí? Y entonces ahí, llegando a Galilea, después de la gran victoria, se atraviesan los fariseos y lo primero que hacen
es discutir con Jesús, ¿verdad? Lo primero que nos menciona Marcos es, otra vez los fariseos tienen su aparición y pasamos del milagro, de la acción, a la conversación. Si estábamos primero en donde Jesús estaba haciendo cosas y ahora llegamos a donde Jesús está hablando cosas. Sí, y los fariseos lo que hacen es pedir una señal. Ellos quieren ver una señal para entonces, según ellos, estar seguros de que Jesús es el Mesías. Mándanos una señal del cielo, ¿verdad? Es lo que ellos le están pidiendo a Jesús. Ahora, los fariseos, ¿qué saben de Jesús hasta ese momento? Ellos vieron los milagros de sanidad. Jesús sanó un ciego, Jesús hizo esto, hizo aquello. Vieron quizá el milagro más espectacular, que fue el de la multiplicación de la comida, sí, para ellos, al menos allí en Galilea. Y ahora le piden a Jesús una señal. Es decir, ¿cómo no viste todo lo que ya Jesús hizo por ti, verdad? Y ya como el bien que ha traído a las aldeas, ya ningún sistema de salud que hubiera en Galilea logró lo que Jesús había logrado. Sí, redujo el número de ciegos, el número de enfermos, el número de personas en crisis. Lo que nadie había logrado, bajó el número de endemoniados, todo solo por Jesús. Y aún así estás pidiendo señal. Ahora, el término original, cuando dice la Biblia en el verso 11, discutir, sí, en el original nos da una idea de un interrogatorio agresivo. No están preguntándole como quien quiere saber, están preguntando como quien quiere pelear. No sé si te ha pasado a ti o le ha pasado a alguien alrededor tuyo, que alguien llega y lo has visto y esa persona llega muy enojada y empieza a preguntar, pero no empieza a preguntar esperando respuesta. Empieza a preguntar como simplemente por preguntar, porque está a punto de tirarle un cato, está a punto de pegarle, sí, porque está muy enojado. Entonces, los fariseos llegan preguntando, pero no llegan preguntando para saber, llegan preguntando para discutir, para pelear, ¿verdad? Lo que ellos quieren es sacar a Jesús de sus casillas, están molestos con él. Y ellos, es como quien busca creyentes de otra denominación y le pregunta algo, pero no para escuchar lo que él tiene que decir, sino para contestarle, ¿verdad? Todavía ni me contesta, yo estoy pensando lo que voy a responder. Los casados a lo mejor saben de eso, ¿verdad? Cuando hay una discusión y ya ni siquiera estás oyendo a la otra persona, ya nada más estás oyendo tus pensamientos, ¿verdad? Y la persona todavía ni acaba de hablar y tú ya sabes lo que vas a responder. Los fariseos están con ese ánimo detrás de Jesús. Un interrogatorio agresivo y le están pidiendo señal. Danos una señal a ver si es cierto que tú eres el Mesías que dices que eres, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué señal necesitan? ¿Qué es lo que ocupan los fariseos? ¿Qué no han visto de Jesús? Porque Jesús ya sanó un ciego, ya sanó leprosos, una mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Ya sacó demonios, un hombre con la mano seca, todo eso lo hemos visto en Marcos. ¿Qué necesitan? ¿Qué les falta para ver, para que así se convenzan y sigan a Jesús? ¿A poco hay algún milagro que pueda realizar Jesús que haga que los fariseos crean de todo corazón después de todo lo que han visto y aún así no han creído? ¿Qué es lo que ellos están esperando cuando dicen señal del cielo? Porque por increíble que parezca, en la mente farisea, los milagros de Jesús que él había hecho hasta ese momento, como sanar un ciego, sanar un cojo, un leproso, quizá el de la comida es un poco diferente, pero todos los demás, ellos podían adjudicarlo al chamanismo, a la brujería o al diablo. Por eso en el pasado vimos cómo ellos acusan a Jesús de hacer las cosas en nombre del diablo. ¿Sí? Así que ellos querían, o sea, está muy bien Jesús, cómo vas sanando gente, cómo enseñas muy bien todo, te felicitamos, pero queremos ver algo, o sea, nunca antes visto, para poder convencernos de que eres el Mesías. Y lo nunca antes visto, es decir, queremos algo que venga del cielo, porque tus milagros que tú haces no son suficientes para que nosotros, que somos expertos en la ley, te acreditemos como el Mesías.
Y esa es la actitud de los fariseos, ¿verdad? No eran suficientes. En su mentalidad apocalíptica, ellos querían ver otra cosa para poder acreditar a Jesús, ¿verdad? Es decir, es como el que dice, pues mira, este predicador es bueno, pero como que le falta hacer milagros. Este predicador, mira qué bien enseña este maestro de la Biblia, pero pues no cuenta chistes, ¿verdad? O sea, como que le falta algo, tiene que tener algo más, ¿verdad? Como que no es suficiente para mi gusto, para mi espiritualidad tan exigente. Eso es lo que los fariseos están haciendo. Si algo le falta a Jesús, son unos insatisfechos, pues. Los fariseos tienen una insatisfacción tremenda porque nada de lo que Jesús les muestra les produce fe, nada les llena, nada es suficiente para ellos porque creen que merecen más de lo que han visto. Yo no me convenzo tan fácil, ¿verdad? Dirían algunos. Necesitamos que venga una señal del cielo. Y una señal del cielo, si hablamos de hechos o de un milagro factible que ellos pudieran ver, ellos están pidiendo algo como, por ejemplo, a ver Jesús, haz que llueva maná del cielo. A ver Jesús, haz que caiga fuego del cielo como con Elías, ¿verdad? A ver Jesús, haz que haya relámpagos y truenos, ¿verdad? Esas son las señales del cielo que los fariseos están esperando ver y no las han visto, ¿verdad? Cuando ellos hablan de señal del cielo, literalmente ellos quieren que Jesús haga algo allá en los aires para que ellos puedan convencerse. ¿Y sabes qué es lo más triste? Para el caso de ellos, que Jesús ya lo había hecho. Cuando estaban en el mar de Galilea y Jesús calmó la tormenta. Pero ¿sabes quiénes fueron los únicos que lo vieron? Los que lo siguieron. Y ellos están pidiendo ese tipo de señales para poder seguirlo. Y entonces ellos quieren ver que Jesús haga algo diferente, ¿verdad? Esta es una ceguera farisea provocada por el orgullo, provocada por la altivez de quien ha visto que Dios hace obras alrededor de su vida, pero siente como que no es suficiente, como que todavía Dios me debe algo para que yo me acabe de convencer, ¿verdad? Para poder obedecer a Jesús y seguir a Cristo, como que a Dios todavía le está faltando algo en mi vida, sí, para que yo me convenza. ¿Qué señal puede necesitar una persona que ha conocido el poder de Dios y no lo ha seguido? ¿Qué señal puede convencer a alguien que ya escuchó el Evangelio e incluso quizá vio un milagro, pero se siente todavía insatisfecho? ¿Qué falta? Ya no queda mucho por hacer. Ya supieron lo que era el perdón de sus pecados. Supieron lo que era el amor de Dios. Supieron lo que era el Evangelio. Vieron el poder de Dios en sus vidas y aún así no están satisfechos. Si con todo eso no ha sido suficiente para vivir vidas agradables a Dios y seguir a Jesús, entonces, ¿qué se les puede ofrecer para que terminen de convencerse? ¿Qué falta para que los fariseos se convenzan? ¿Qué podría hacer Jesús para que ellos se convenzan después de todo lo que han visto? ¿Sabes qué pasa? Que si Jesús aún les hubiera dado señal del cielo, no lo hubieran seguido. Hubieran buscado otra excusa para no seguirlo. La ceguera de los fariseos es una ceguera voluntaria. No es de ignorancia. Es de cierro mis ojos para no ver. Y eso es lo que ellos están haciendo por su orgullo. Si Dios no hace esto, yo no voy a creer en Él. Si Dios no hace esto, no lo voy a seguir. ¿Y quién soy yo, verdad, para tentar a Dios? Mira lo que dice el punto aquí en el versículo 11. Pidiendo señal del cielo. Pero ¿para qué dice la Biblia que la pidieron? Para tentar a Jesús. O sea, los fariseos, ¿quiénes eran? Eran los que predicaban en la sinagoga. Eran los que oraban. Eran los que ayunaban. ¿Cómo pasas de ser el maestro de las cosas de Dios a ser instrumento del diablo y tentar a Jesús? ¿Cómo pasas de un lado al otro, verdad, sin darte cuenta?
Porque ellos pasaron de ser los intérpretes de la ley y maestros y encargados de proteger la santidad del pueblo, pasaron a ser quienes tentaban a Jesús, haciendo lo mismo que trató de hacer Satanás en el desierto. Pedirle señal a Jesús. Que las piedras hagan pan, ¿verdad? Te pedimos señal, haciendo lo mismo. ¿Sí? Ahora se convierten en tentadores, haciendo lo mismo que el diablo trató de hacer a Jesús. Y fíjate lo delicado del asunto, nos convertimos en tentadores, como si se pudiera, ¿verdad? De Dios, pero también de la gente a nuestro alrededor, cuando empezamos a exigir señales para seguir caminando en la fe. Cuando yo requiero ver un milagro por semana, ¿verdad? Para poder mantenerme en la fe. Cuando yo requiero que me den palabra por semana, una palabra en oración, ¿verdad? Porque la Biblia no es suficiente para poder mantenerme en fe. Cuando yo requiero ver algo que me sorprenda para poder mantenerme en fe, nos convertimos en gente que está tentando a Dios, ¿verdad? Diciéndole, Señor, si no me convences, me pierdes, ¿verdad? O sea, si no te apuras, Señor, yo dejo de venir a la iglesia, yo dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo de buscarte. Pero depende de ti, ¿verdad? O sea, depende de lo que tú hagas, depende de lo que tú envíes, depende de lo que tú mandes del cielo para ver si yo sigo creyéndote. Si mentes descreídas, buscando saciar su falta de fe a través de lo que pueden tocar y de lo que pueden ver. ¿Y sabes qué es lo peor? Que casi siempre las señales que se piden son materiales. Son de plástico, o son de metal, o son de un vidrio. Y esas son las señales de hoy en día. Los fariseos mínimo estaban pidiendo fuego. Nosotros pedimos otro tipo de señales, ¿verdad? Y entonces, y esto es triste porque lo vemos incluso hacia el área ministerial y el área también de la iglesia de hoy en día. No solamente hablamos de la gente que no quiere seguir a Jesús, hablamos de los que estamos dentro de la iglesia. Porque ¿quién quiere ser un siervo sufriente? Nadie quiere ser el obrero fiel, ¿verdad? El siervo inútil. Decían en el seminario, cuando estábamos en el seminario en Monterrey, un muchacho llegó con el director y le dijo, ¿y de qué me voy a graduar? Y le dijeron, pues de siervo inútil, ¿verdad? Ese es el diploma. Porque lo que teníamos que hacer hicimos. Nadie quiere ser el obrero fiel. Todos quieren la exposición. Todos quieren y no estoy diciendo que está mal la exposición. Dios expone a la gente fiel muchas veces. Pero no puedes entrar a servir a Jesús buscando la exposición. Sí, hay gente que busca la exposición. Solamente las maravillas, solamente quiero que la gente se quede con la boca abierta, ¿verdad? Cuando aparezca yo. Sí, muchos no quieren seguir a Jesús. Muchos no están buscando ser fieles en su llamado, lo que están buscando es conseguir atracción de las personas. Si yo te pregunto, y nos pasa incluso sin darnos cuenta, yo te digo, ¿cuáles son los grandes hombres de Dios que tú conoces en este tiempo, verdad? Y todos vamos a decir nombres de personas que o son usados en ciertos milagros que Dios hace o que son personas que le predican a multitudes. Pero ¿quién le llama obrero fiel a los mártires en África que no están negando la fe y que están siendo asesinados por montones? Hace poco en Nigeria convocan a personas a orar y se juntan miles de personas a orar y resulta que esa propaganda era propaganda falsa, hecha por islamistas extremos, por gente del Islam pero extremista, ¿verdad? Y entonces cuando estaban todos juntitos, a todos los mataron. ¿Y quién les llama? ¿Quién quiere ese tipo de ministerio, verdad? ¿Quién quiere el don de mártir? Todos buscamos cosas más atractivas, ¿sí? Buscamos cosas que atraigan la atención de las personas, cosas que nos hagan sentir orgullosos o que la gente te dé una palmada en la espalda. Mucha gente, incluso y ahora en la iglesia, ya no hablamos de los que sirven, ahora también hablamos de los que asisten a la iglesia, no buscan la palabra de Dios. No buscan sufrir la palabra de Dios. No buscamos alabar a Dios congregacionalmente. Buscamos convencernos. Buscamos que nuestra mente descreída se convenza a través de la autoglorificación y que Dios mande señales que me puedan convencer para yo entonces seguir a Jesús.
Para yo sentir que estoy en un lugar correcto, tengo que ver señales. Que Dios está pendiente de mí, tengo que ver señales. Porque no me son suficientes las cosas escritas en la palabra de Dios. Y eso es peligroso. Y no te estoy hablando como un sensacionista. Porque a ustedes les consta y hemos enseñado aquí de los carismas del Espíritu Santo y de los dones del Señor. Pero no podemos usar esos dones para convencernos de lo que no creemos. Porque eso Jesús se lo muestra a los que creen. Por eso los discípulos vieron a Jesús calmar la tormenta, pero los fariseos jamás lo vieron. ¿Sabes cuál señal del cielo vieron los fariseos? Cuando Jesús fue crucificado y el velo se rompió. Para muchos quizá ya era tarde. Entonces, hemos hablado, ¿verdad?, de estas cosas. Si alguien no quiere seguir a Cristo, ya conociendo el Evangelio y conociendo la obra de Dios en las personas, y peor aún, siendo sanado en su propio cuerpo de algo, entonces el mayor afectado no va a ser el Señor Jesús. El mayor afectado va a ser quien renuncia a ser obediente a Jesús. No es Jesús el que pierde, eran los fariseos los que perdían. Sí, eran ellos. Entonces, ellos llegan con Jesús y le piden señal. Y Jesús dice ahí en el verso 12, Él está gimiendo en su espíritu, ¿verdad? Y les dijo, ¿por qué pide señal del cielo esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Es decir, lo primero que nos dice la Biblia es que Jesús los escucha y gime su espíritu. Por dentro se constriñe, ¿verdad? Por dentro se siente algo que le quema, ¿verdad? Hay como un dolor inmenso, interior, pero también es una decepción. Es una frustración de ver esa gente con una mente tan terca, ¿verdad? Es como una madre que ve a su hijo de 40 años que no se hace responsable de nada, ¿verdad? Y entonces ya, por más que le dijo y le dijo, ya tiene 40, 45, ¿verdad? Y 50. El hijo ya, la mamá ya tiene 75 y ella no se quiere ir sin ver que su hijo haga algo con su vida, ¿verdad? Y entonces ya lo que viene es la frustración. Ya viene esta como que ya la decepción, ¿verdad? La renuncia al ver que simplemente la persona no quiere responder. Si lo que hace Jesús, es como si Jesús dijera, teniendo frente a ustedes, ¿verdad?, todo lo que han visto y pudiendo haber creído, ustedes fariseos, usando ese conocimiento que tienen, pudiendo seguirme y enseñar a la gente, prefieren hacer problemas, ¿verdad? Prefieren hacer pleitos, prefieren hacer disputas hasta el día de hoy. La altivez, amado, es una de las cosas que la Biblia nos dice que Dios más aborrece. Es más, y según Proverbios 6, la altivez encabeza la lista. Los ojos altivos. O sea, no dice o sea, no es que esté bien, pero no dice primeramente los rateros, ¿verdad? Primeramente los que son así. Primeramente los homosexuales. Primeramente los que tienen ojos altivos. ¿Ya cómo abundan de esos en las iglesias? Gente con altivez en su corazón, que tienta al Señor y que pone condiciones a Dios para seguirlo. Hasta que Dios no haga esto, yo no hago aquello. Eso es lo que hacen los fariseos. Y esta altivez, ¿verdad?, es simplemente menospreciar el evangelio de Jesús. Y el gemido de Jesús de resignación casi, ¿verdad? Porque lo que hay en los fariseos es una barrera espiritual que ellos mismos pusieron, infranqueable, impenetrable. Sí, y no por falta de pruebas, es por falta de voluntad, porque pruebas ya las tienen. A las pruebas las tenían, ya lo vieron. Sí. Entonces, ¿cómo será la ira de Dios para quienes teniendo el evangelio y quienes escucharon la verdad y han visto las obras de Dios, rechacen vivir para la gloria de Dios como Dios se los ha demandado? Porque hay creyentes en la iglesia de hoy, en la iglesia mundial de hoy, que ya se acostumbraron a vivir una vida espiritualmente mediana, donde
medio sigo a Jesús, medio hago lo que tengo que hacer, medio, ¿verdad? Soy creyente. Y la respuesta de Jesús es muy simple. No se le dará señal a esa generación. No voy, aunque ustedes crean con fuego del cielo, no les voy a enviar fuego del cielo. ¿Verdad? Si ustedes están esperando ver cómo yo tumbo una montaña, no lo voy a hacer. No porque no pueda, pero no van a tentar a Dios. No se les dará. Y esta respuesta es contundente, ¿verdad? Porque si ellos no creen, ellos se van a perder. Pero la respuesta de Jesús es contundente. No vas a tentar al Señor. Si tú quieres perderte, pruebas ya no te faltan. El término que usa Jesús, cuando Jesús dice esta generación, es un término despectivo. Se usa hoy en día. Si has escuchado cuando tú hablas con una persona más o menos mayor y esa persona te dice, los jóvenes de hoy, nunca te lo dice para decirlo, para decir algo bueno. ¿Verdad? Siempre que usan la frase los jóvenes de hoy, viene acompañado de una crítica. ¿Verdad? La frase los jóvenes de hoy casi es una frase peyorativa. En el pasado, cuando se hablaba en el mundo judío, esta generación no lo hacían para nombrar algo bueno, siempre se hacía para nombrar algo malo. ¿Verdad? Lo que hacía Jesús es llevar a los fariseos y compararlos con esta generación. ¿Y cuál era esta generación? La generación del desierto, ¿sí? La que no entró a la tierra prometida, la que estuvo en el desierto y vieron muchas señales y aún así no se convencieron. Escucharon la voz de Dios, vieron codornices que cayeron del cielo, vieron agua salir de una piedra y nunca creyeron en lo que Dios estaba haciendo con ellos, ¿verdad? Entonces Jesús los compara con ellos. Son una generación como esa. Y ya no vamos a dar más señales de las que ya recibieron, ¿verdad? Entonces ya no van a ver más. Se van a esperar a que yo resucite o se van a esperar a que el velo del templo se rompa, pero ya no van a tener una señal diferente, ¿verdad? Y entonces viene lo más duro de todo. Cuando el verso 13 dice, y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. La respuesta de Jesús no solamente es, no les voy a dar señal. La respuesta de Jesús también es, ya no voy a estarlos convenciendo. Yo no voy a estar discutiendo con ustedes para convencerlos tampoco sin señal. Simplemente Jesús se da la media vuelta y se va al otro lado. El tiempo que ellos tuvieron les pasó por enfrente y lo desperdiciaron. Porque pudiendo escuchar las enseñanzas del maestro a sus pies, pudiendo humildemente escuchar a Jesús, todas sus enseñanzas, prefirieron guardar ese recelo en su corazón por su propio orgullo. Sí, Jesús simplemente los deja. La respuesta de Jesús ante los fariseos es de abandono, porque ellos no pueden ver, pero no pueden ver no por una falta de intelectualidad, ni por falta de pruebas, sino por propia voluntad, por su propia decisión. Es un juicio de abandono. Jesús los está juzgando de esa manera. Si Jesús físicamente se está separando de los que espiritualmente ya estaban separados de Él y no quisieron seguirlo, ¿verdad? Entonces, ojalá que nosotros entendamos esta verdad que Jesús hace con ellos y podamos, ¿verdad? También caminar humildemente delante de Dios. Luego está la ceguera de los fariseos, pero después del verso 14, dice ahí, porque fueron a la otra ribera, es decir, se subieron a la barca y se fueron, y el verso 14 dice que habían olvidado traer pan, y no traían sino un pan consigo en la barca, es decir, los discípulos, seguramente en los discípulos había uno o algunos que eran los encargados de las provisiones. Y entonces dejaron la bolsa con el pan en la orilla, se subieron a la barca, le dieron a la barca y luego se acordaron que el pan se quedó allá y están en la barca con una pieza de pan. Sí, y verso 15,
Y él les manda diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Fíjate lo que está pasando aquí, porque aquí hay otro tipo de ciegos. Jesús enseña de la levadura y advierte de la levadura. No del pan literal, ¿verdad? Sino de la levadura de los fariseos y de los herodianos. En otras versiones dice saduceos. Y es que los herodianos y los saduceos eran amigos del dedo chiquito, hacían lo mismo juntos porque apoyaban a Roma, tenían dinero, eran de la clase alta, ¿verdad? Entonces Jesús dice, cuídense de los fariseos, de esa levadura, y cuídense de la levadura de los herodianos. Y aquí vemos a los distraídos, a los desmemoriados discípulos de Jesús, que también van a mostrar insensatez, porque ellos no suben la comida, ¿verdad? Es decir, se les olvidó llevar el pan. Y seguramente más de uno traía ese nervio en la cabeza. No trajimos pan. Y el maestro va a tener hambre, ¿verdad? Y no hay comida. ¿Sí? No sé si tú has cometido en un error en tu trabajo y no se ha dado cuenta tu jefe, pero sabes que se va a dar cuenta. Y no vas a decir nada hasta que se dé cuenta, ¿verdad? Y estás con ese nervio. Y entonces cualquier cosa que te hablan, tú lo relacionas con lo que hiciste o con lo que no hiciste. Pero Jesús, Él está en el plano espiritual. Y Jesús voltea con ellos y les dice, cuídense por favor de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. ¿Y qué es eso? La levadura de los fariseos. Es decir, cuando hablamos de levadura, hablamos de la corrupción, de lo que contamina, ¿verdad? La masa, por así decirlo. Cuídense de la corrupción farisea. ¿Y cuál es la corrupción farisea? La autojustificación por obras, la religión externa, la hipocresía y la tradición por encima de la obediencia. Y Jesús les dice, cuídense de ser como los fariseos. Miren el bicho que les picó a los fariseos para que no les pique a ustedes. No hagan lo mismo que ellos hicieron mal. No sean cristianos que negocian la obediencia de Dios. No se quieran autojustificar viviendo en pecado con la excusa de que sirven a Dios y entonces lavan su culpa con servicio. No hagan eso. No valoren más sus tradiciones que las enseñanzas de Dios. Hay muchas cosas contaminantes, ¿verdad? Aprendan a verlas. La levadura de los fariseos es aquella levadura como los cristianos que empiezan a creer que merecen el cielo por las obras que hacen. Pero tú no puedes recibir perdón de tus pecados a través de lavarte con buenas obras o con dar ofrendas. Para ser perdonado requieres el perdón de Jesús. Jesús dice, cuídate de esa levadura. Esa levadura es orgullosa. Esa levadura, ¿verdad? Hace que tus ojos sean altivos. Esa levadura cambia la obediencia por sacrificios. Esta levadura es la levadura, amado, que prohíbe que las mujeres enseñen en la iglesia. Esta es la levadura, ¿verdad?, que prohíbe que comas cerdo para que te puedas ir al cielo. Es esa la levadura de los fariseos. Cuídate de esa levadura. Y Jesús les dice, y también cuídate de la levadura de los herodianos. ¿Y cuál es esa? ¿Quiénes son los herodianos? Los saduceos, los herodianos, eran gente que basaban su salvación en lo que tenían. Es el materialismo religioso. Es el poder político como una herramienta para forzar la fe. Es el secularismo religioso. Vamos a introducir la inmoralidad a la iglesia, a las cosas de Dios, ¿verdad? La levadura de los herodianos es la que lleva al cristiano a corromper su vida porque lo invita a hacer las mismas cosas que hace el mundo. ¿Qué pasó con la iglesia después de Constantino cuando llegaban a islas, ¿verdad?, no evangelizadas y querían convertir a las personas? Ya no había misioneros, ahora lo hacemos por la fuerza. Y entonces tú tienes el Dios del agua, no te lo voy a quitar, te voy a poner a una persona, un santo, un hombre que va a ser el que te va a dar la lluvia. Vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a aceptar tu secularismo, pero lo vamos a meter también al evangelio y lo vamos a combinar. Esto es lo que está haciendo. Esta es
La levadura herodiana. Vamos a introducir de lo que hay afuera hacia adentro, ¿verdad? Y esto te lleva a corromperte. Esta levadura herodiana es la levadura que lleva a los líderes políticos a usar el nombre de Dios para hacer cosas innombrables, como muchas veces en la historia lo hemos visto. Porque en nombre de Dios se han hecho muchas cosas vergonzosas. Ha habido abusos, ha habido conquistas, guerra y muertes en el nombre de Dios. Esa es la levadura herodiana. La levadura que cree que porque tiene poder, Dios está de su lado. Los que llaman cristianos o los que llaman cristianismo a conceptos que incluyen muerte. Entonces, la levadura herodiana busca que a través de lo legal se justifique el pecado en la iglesia. Pero ambas levaduras, la de los fariseos y los herodianos, aunque parecen diferentes, dañan el corazón del creyente. Y tienen como consecuencia un corazón insensible, frío, incapaz de buscar a Dios. Y lo que Jesús les está diciendo es una enseñanza espiritual. Tengan cuidado con la corrupción en la fe. No se corrompan. Cuando llegue la gente con ustedes y se pongan al servicio de ustedes y les digan, Juan, Pedro, ¿qué hacemos? No se corrompan. No abusen de ellos. No sean como los fariseos, ni como los saduceos o los herodianos. Jesús los está cuidando de corromperse como siervos de Dios e irse al infierno. Una enseñanza espiritual y profunda. Pero los discípulos llegan a una conclusión. Ah, Jesús nos está diciendo eso. Y nos está hablando de la levadura, porque no trajimos pan. Cuando no estamos conectados con el Señor puede estar hablando verdades y no las entendemos. Porque los discípulos están pensando en bolillos. Pero Jesús está hablando de algo mucho más grande, ¿verdad? Es como cuando alguien va a la iglesia y está la predicación y la persona que está sentada dice, lo está diciendo el pastor porque sabe que hice algo, alguien le contó y me está usando de ejemplo, ¿verdad? Está hablando de mí, me está tirando a mí, ¿verdad? Está hablando de otra cosa. Y este es el cristianismo del siglo XXI, amado. Cuando hay ansiedad por las cosas materiales, no hay mente para las cosas espirituales en la iglesia, porque todo lo vemos con ojos de materia. Un culto bendecido es un culto donde hubo muchas personas y hubo muchas ofrendas. Porque todo lo vemos con ojos de materia. Entonces está a veces un predicador desarrollando un mensaje que viene del corazón de Dios, pero está también el discípulo afanoso, pensando en lo que va a comer más tarde, pensando en lo que va a hacer cuando salga, ya tiene su mente en otra cosa, todo es materia, ¿verdad? ¿A qué hora juegan los Cowboys, verdad? ¿A qué hora vamos a hacer esto? Siempre pierden. ¿Y a qué hora vamos a hacer aquello? Siempre, o sea, es decir, no podemos entrar al círculo de Dios y recibir su mensaje porque estamos absortos en una vida material que es muy pasajera y muy vana. Jesús está urgiendo a sus discípulos a ser genuinos cuando sirvan, a predicar fielmente, a tratar bien a las personas. Pero ellos están pensando en el pan que se quedó en el río, que lo más probable es que ya se lo comió un animal. Ellos están pensando en pan. ¿Cómo comparas lo que Jesús está enseñando con los bolillos de 3 por $1 que tú consigues en la tienda? ¿Cómo comparas este alimento, verdad? Y lo menosprecias porque ya quieres ir a hacer otra cosa allá afuera. Estás cambiando el pan del Señor por el pan que dejaste en el río. No está entrando la enseñanza. Pero estos ciegos no son ciegos por voluntad, son ciegos por despistados. Pero igual están ciegos, no pueden ver lo que Jesús les quiere enseñar. Y entonces Jesús tiene que reprenderlos y tiene que regañarlos. Y viene una serie de preguntas y las vamos a leer de corrido. Y porque dice el verso 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, por eso nos predica eso.
Verso 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten porque no tienen pan? ¿No entienden? ¿No comprenden? ¿No aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas recogieron? Y ellos respondieron 12. Y cuando las 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo entonces todavía no entienden? Jesús empieza a regañarlos con preguntas. No hay nada peor cuando tu mamá te regaña con preguntas, ¿verdad? Cuando las mamás enojadas empiezan pregunta tras pregunta tras pregunta, ¿verdad? Y es lo que Jesús hace con ellos. Y lo primero que les dice, ¿por qué están discutiendo por pan? Si estoy hablándoles de su servicio, estoy hablando, miren lo que acaba de pasar con los fariseos, se van a ir al infierno, se les fue la salvación, se les fue el que podían seguir. Los estoy advirtiendo para que no les pase lo mismo y ustedes están hablando de pan. Y luego los regaña y les dice, ¿no entienden? ¿No comprenden? Es decir, ya como hasta poniendo en duda su capacidad cognitiva, ¿verdad? Si hubiéramos sido nosotros un zape, ¿no entiendes lo que estoy diciendo? Y Jesús les dice, y aún tienen su corazón endurecido, endurecido. Jesús fue la palabra que usó cuando habló de los fariseos en Marcos 3:5, cuando ellos hablaban del día de reposo. Los está comparando con ellos, una decadencia moral. Y les dice todavía, y tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no escuchan. Es decir, son ciegos y sordos espiritualmente, no pueden ver la voluntad de Dios y no pueden escuchar la voz de Dios. Y les dice, ¿y no recuerdan? O sea, también hasta amnésicos, ¿verdad? O sea, les dijo de todo, ¿verdad? O sea, no piensan, no escuchan, no oyen, tienen amnesia. Todo tienen los fariseos. Espiritualmente están siendo deshonestos después de todo lo que han visto y aún no entienden dónde está lo importante. Y entonces Jesús pone 2 ejemplos, porque ustedes están muy preocupados por el pan. Y cuando fueron, dice, y cuando partí 5 panes entre 5,000, a ver, Santiago, ¿cuántas cestas llenas sobraron? Me imagino a Santiago, va todo agüitado, ¿verdad? No, pues 12. Y tú, a ver, y cuando fuimos allá de Decápolis, entre 7 panes y 4,000 personas, ¿cuántos quedaron? ¿Verdad? No, pues 7. Entonces, ¿por qué están preocupados por el alimento si aquí estoy yo? Mejor enfóquense y escuchen la enseñanza que tengo que darles, porque esta enseñanza es privada. En cuanto lleguemos a la otra orilla, la multitud va a venir detrás de mí. Pero antes de que venga la multitud, yo te quiero hablar en secreto, en privado, a ti. Pero a veces Jesús nos quiere hablar y nosotros, nuestro corazón y nuestros pensamientos está en otra parte. La ceguera de los discípulos, sin embargo, no es como la de los fariseos. Por eso Jesús no los abandona. Porque esta no es por altivez, es falta de atención. Y Jesús en su paciencia y en su amor los va a llevar a través de un proceso donde ellos van a ir abriendo sus ojos. Y lo vamos a empezar a ver la siguiente semana. Pero va a ser gradual. Pero amados, ¿hasta cuándo vamos a estar sin entender la urgencia, la necesidad que tienen las personas? No estamos hablando, el evangelio no es que Dios me bendiga y me dé un auto. Dios te lo puede dar. Que Dios me bendiga y me dé una casa. Dios te la puede dar. Ese no es el evangelio. Por más que dure una casa, no va a pasar la eternidad esa casa. Pero este tiempo es específico para tu vida. ¿Sabes tú que toda iglesia cristiana, no importa cuándo abra ni dónde abra, toda iglesia cristiana un día cierra?
y se abren otras. Todas las iglesias están destinadas a desaparecer, incluyendo esta. Pueden durar 300 años, pero un día dejan de existir y se abren otras iglesias. Lo que te quiero decir es que esta casa está abierta en este tiempo por una razón que Dios conoce y es relevante para esta ciudad. Así que escuchemos lo que Dios tiene que hablarnos para que hagamos conforme a su voluntad. Vamos a ponernos en pie. Que ya no nos falte atención, que ya no nos falte oído para escuchar. Y si alguien incluso siente que está como un fariseo y ha reconocido orgullo en su corazón, entonces está a tiempo de arrepentirse. Porque Dios está puesto para hacer grande obra contigo, para usar tu cuerpo y tu vida como instrumento fiel en sus manos. Pero requerimos estar atentos a la voz de Dios. Te voy a invitar a que ahí en tu lugar le pidas al Señor que si te ha faltado y reconozcas delante de Dios, que si te ha faltado esa sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu, para entender la palabra, que le digas al Señor, Señor, yo quiero escucharte. Yo necesito, Señor, vivir para tu gloria. No quiero, Señor, que este tiempo se pase sin que yo haya hecho aquello a lo que fui llamado. Porque esta casa, en el corazón de Dios, se ha abierto para un tiempo específico, con un propósito específico. Y de esta casa han de salir más casas. Y se han de sembrar más semillas. Y el Espíritu Santo ha de trabajar en las personas. Pero requerimos poner atención en nuestra vida y en lo que Dios está haciendo con nosotros. Amado, el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor sabe los planes que tienes en tu casa, cómo la quieres mejorar, cómo quieres hacer cosas. El Señor te dará las fuerzas. Pero hay algo más que Dios quiere hablar contigo. Y esas verdades están en la palabra y en la oración. Y cuando nosotros pongamos atención a lo que Dios nos está hablando, nos vamos a enamorar de Él como nunca antes lo habíamos hecho. Y el deseo de estar en su presencia va a ser mucho mayor. Y no habrá espacio para el orgullo, ni para la altivez, ni siquiera para la distracción. Porque estaremos listos para ver y escuchar las cosas que Dios tiene para nosotros. Aleluya, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú traigas sensibilidad a nuestras vidas, llenura de tu Espíritu a nuestras vidas, Señor. Un deseo cada vez mayor de parecernos más a ti y de servirte, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a ser como tú en todo lo que hagamos. Aleluya. Te voy a invitar a que ahí en tu lugar, si tienes a bien, pongas tu mano sobre alguna persona que está cerca de ti. De preferencia varón con varón y mujer con mujer. Y ora por esa persona.
y bendice su vida. Sea un instrumento de bendición sobre su vida. Que tus manos están hechas para bendecir. Tu boca está hecha para bendecir. Señor, te glorificamos. Señor, bendice. Señor, trae obediencia. Aleluya. Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. Llénanos con tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Jesús. Recibe toda gloria y alabanza y adoración, Señor. Porque solo tú la mereces. Te bendecimos, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Envíame aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Con tu corazón. Delante de Dios. Ruega al Señor. Por ese llamado que se te ha dado. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Señor, te pido que bendigas la vida de mis hermanos. Bendice sus semanas, Señor Dios. Lo que harán en sus trabajos, que sean luz, que sean sal. Bendice su economía también, su salud. Llena sus alacenas, Señor Dios. Que sean bendecidos para que bendigan a otros, Señor. Gracias por sus vidas. Multiplica el fruto de sus trabajos. En el nombre de Jesús, les bendecimos, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de ellos. Y ayúdalos a cumplir con esta asignación que hemos visto. Hasta el próximo domingo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les invito a que sigan leyendo los evangelios. Si usted quiere leer Mateo, leer Lucas, para complementar lo que estamos viendo en Marcos, lo puede hacer. Si quiere leer Marcos, puede leer Marcos y adelantarse, va a leer todo el libro. Pero siga leyendo la palabra. Amén. Nos vemos el jueves a las 7. Tenemos discipulado. Sí, y el próximo domingo, todavía a la 1 de la tarde, ¿verdad? Aquí nos vemos, aquí nos esperamos. Entonces, estamos despedidos. Pueden saludarse unos a otros. Dios les bendiga.